Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En la clase 2 dimos las características del sistema feudal que va a surgir en los territorios de lo que fuera el Reino Franco Occidental, que en adelante llamaremos directamente Francia, por su nombre moderno, en tiempos de los últimos reyes carolingios. Y comentamos un poco sobre las implicancias legales, religiosas, morales, jurídicas y económicas que va a tener justamente el sistema feudal. Vimos la importancia que tiene el juramento de vasallaje con el ritual que era técnicamente llamado homenaje, hommage en francés, en la cual el vasallo unía sus manos en señal de sumisión a su señor y que encerraba las manos del vasallo dentro de las de él y básicamente lo elevaba de la posición arrodillada, otorgándole el feudo, que era lo que se llamaba el beneficium en latín, que era básicamente lo que recibía el vasallo de su señor. Y esto conllevaba obviamente toda una serie de obligaciones, ¿no? Sobre todo, militares principalmente, prestar servicio militar, asistencia militar a su señor, y también económicas, ayudarlo, por ejemplo, cuando tenía que pagar la dote de la hija, cuando había que pagar el rescate del señor, cuando había caído prisionero del enemigo, etcétera, etcétera. Bueno, quizá el momento más claro en que vemos surgir el sistema feudal va a ser el año 911, cuando como vimos, Carlos el Simple, rey carolingio de Francia Occidental, va a otorgar Normandía en calidad de feudo al jefe, al Jarl, al jefe vikingo Rolón, que se va a establecer ahí y va a crear lo que va a llamarse con el tiempo el Ducado de Normandía. Bueno, en el 987, al morir el último rey carolingio de Francia Occidental, Luis V el Indolente, va a ser proclamado en su lugar un noble franco local, Hugo Capeto, apodado Capeto, conde de París y duque de Francia. Hugo era bisnieto de Roberto el Fuerte, quien en el año 853, en el marco de las incursiones vikingas justamente, había recibido el cargo de enviado real, missus dominicus, del rey Carlos el Calvo, el nieto de Carlomagno, que es una especie como de supervisor, en los condados de Maine, Anjou y Turena. Una decisión imprudente, porque Roberto pronto va a utilizar ese poder para empezar a consolidar su propio poder local. En 862, luego de derrotar un ataque vikingo, contrató a los atacantes sobrevivientes para atacar a Salomón, el rey de Bretaña. Roberto murió en batalla contra Salomón y los aliados vikingos de Salomón, pero dos de sus hijos llegaron a ser reyes de Francia Occidental. Odo, entre 888 y 898, a quien ya mencionamos, y Roberto I, en el periodo de crisis en que Carlos el Simple es depuesto entre los años 922 y 923. Aunque estos reyes los citamos como reyes, entre comillas, carolingios en la clase anterior, estos reyes son robertianos, es decir, protocapetos, podríamos decir, antecesores, de hecho, ancestros, en buena medida, de justamente Hugo Capeto. Aunque los carolingios, como vimos, recuperaron el trono, Hugo el Grande, hijo de Roberto I, fue nombrado conde de París y en 936 el título de Dux Francorum fue revivido para él. ¿Se acuerdan? Dux Francorum, duque de los francos o jefe de los francos, líder de los francos, que era el título que justamente había ostentado el primer carolingio, o sea, Carlos Martel. O sea que básicamente estamos, en cierto modo, la historia se repite y estamos viendo un periodo en el cual los propios reyes carolingios terminan siendo justamente los reyes indolentes, ¿no? Roi fainéant, como habían sido los últimos reyes merovingios. Bueno, el hijo justamente de Roberto el Fuerte fue Hugo Capeto, a quien vemos ahora como nuevo rey de Francia Occidental, o más sencillamente, a partir de aquí, rey de Francia, digamos, y que había heredado ambos títulos a la muerte de su padre, 20 años después, en 956, inaugurando en 987 la dinastía de los Capetos, que va a reinar en Francia en línea decana por 340 años y a través de líneas cadetes hasta el año 1792, en principio. Si bien incluso los reyes posteriores,
luego de la Restauración, esto es, Luis XVIII, Carlos X y Luis Felipe, el rey burgués, que va a ser recién depuesto en 1848, van a ser también de una línea indirecta de los Capetos. O sea que los reyes Capetos, directa o indirectamente, van a reinar en Francia hasta mediados del siglo XIX. En buena medida, lo que hoy entendemos como Francia va a ser la historia de esta dinastía acumulando poder, extendiendo su soberanía sobre estados feudatarios y vecinos y consolidando así el territorio francés. Pero la Francia sobre la que vino a reinar Hugo Capeto en realidad era una red de estados virtualmente independientes. Si miran el mapa pueden ver en azul los territorios reales. Hugo no era más que otro señor feudal y ni siquiera el más poderoso. Y desde luego la mayoría de los señores ni siquiera se reconocían como vasallos de los Capetos al principio. Incluso aquellos que sí, por ejemplo los obispos de Beauvais y de Laon, y que tuvieron la deferencia de citar a Hugo en sus monedas, lo hicieron como mera muestra de homenaje. En la práctica, incluso estos se conducían como gobernantes independientes. En lo que había sido el reino de Francia Occidental, la autoridad de acuñación era delegada por el rey carolingio en los condes y obispos, que en buena medida eran los representantes del rey carolingio. Conforme el poder carolingio, el poder real concretamente, se fue disolviendo, estos señores poderosos, feudales, fueron creciendo cada vez en autonomía, al punto que, básicamente, ellos van a continuar con las acuñaciones carolingias, pero van a ser acuñaciones autónomas, van a ser acuñaciones independientes. Esta prolongación, esta perpetuación de los tipos carolingios da nacimiento a una categoría que los numismáticos denominamos monedas pseudo-carolingias. ¿Por qué? Porque siguen con los tipos carolingios, siguen perpetuando los tipos e incluso los nombres de reyes carolingios muertos décadas y a veces hasta siglos atrás, pero en verdad la autoridad de acuñación que está detrás de estas monedas no es el rey carolingio, ni mucho menos, ni tampoco el rey Capeto al principio, sino el señor feudal emisor que controla la ceca en cuestión. Bueno, a continuación lo que vamos a hacer va a ser un recorrido geográfico, que es la mejor forma de ver las acuñaciones feudales francesas. Nos vamos a concentrar en las acuñaciones previas a la época, sobre todo, de Luis IX, San Luis IX, rey de Francia, que va a ser el que va a limitar por primera vez las acuñaciones feudales. Entonces, lo que vamos a hacer es ir recorriendo el mapa de Francia de norte a sur y de oeste a este, en el orden tradicional, y vamos a empezar justamente con el extremo noroeste, los ducados de Bretaña y Normandía. Bueno, comenzando con Bretaña. Bueno, Bretaña es la península que está en el extremo noroeste de Francia. Y si ustedes se acuerdan, cuando vimos justamente en la primera clase sobre la Britania subromana, recordarán que Bretaña fue colonizada por britones fugitivos de los invasores, pictos, escotos, anglos, jutos y sajones, que en el siglo V mayormente empezaron a invadir los territorios de la antigua provincia romana de Britania. Y se establecieron, aunque algunos fueron a mis tierras ancestrales, o por parte paterna, digamos que es Galicia, la mayoría de los fugitivos, de los exiliados britones, se establecieron justamente en Bretaña, que justamente recibe su nombre de estos refugiados, de estos inmigrantes. Inicialmente los bretones se constituyeron en un reino, pero a partir del año 939, bajo su primera dinastía, conocida como dinastía de Rennes, que va a ser la capital de Bretaña, y que va a ser también en adelante la principal ceca, adoptaron la forma política de un ducado, generalmente aliado de Francia, y cada vez más dependiente de Francia, de los reyes de Francia. Las acuñaciones del ducado de Bretaña comienzan con Alain III, o Alan III, entre 1004 y 1040, con deniers de plata baja o vellón muy crudos de la ceca de Rennes, derivados estilísticamente de las monedas carolingias. Las acuñaciones van a seguir en el mismo estilo bajo sus sucesores de la dinastía de Cornwall,
que sucede a través de Joel, cuñado de Conan II, en 1066. El ducado de Bretaña tenía a su vez condados feudatarios. 2 de ellos tienen acuñaciones propias. Y que en ambos casos, además, estos condados generaron dinastías sucesoras. El de Cornouailles, que ya vimos, esa dinastía, y el de Penthièvre, este último con capital y seca en Guingamp. Como este denier, acuñado a nombre de Esteban, Etienne. En 1156 va a estallar una guerra civil en el ducado. En buena medida, esta guerra va a ser alentada por Enrique II de Inglaterra, y la inestabilidad va a perdurar hasta la derrota de Juan sin Tierra por Felipe II, Felipe Augusto de Francia, y en este periodo turbulento tenemos acuñaciones de los duques de las dinastías rivales, de Penthièvre y de Plantagenet, obviamente la casa reinante en Inglaterra, como por ejemplo este denier de Godofredo II Plantagenet, acuñado en Nantes. Pero muchas monedas de este periodo van a ser anónimas, como el denier que voy a mostrarles más tarde en vivo. Luego de la derrota de Juan sin Tierra, Alix, la hija de Constanza de Penthièvre, fue proclamada duquesa. Alix se casó con Guido, miembro cadete de los Capetos, por lo cual una rama de la familia real francesa de los Capetos vino a ocupar el poder también en Bretaña, a través de los descendientes de ambos, hasta la Guerra de Sucesión Bretona, que estalló en el año 1341. Los deniers de esta época, entre 1237 y 1341, asumen una tipología más propia y reconocible, con la cruz y el escudo bretón en forma de pala o redondo, como este, que tiene justamente el escudo de forma redonda, que es anónimo, acuñado bajo los duques capetos de Dreux. Las acuñaciones posteriores bretonas, por su relación con el sistema monetario francés, las vamos a ver más adelante. Bueno, pasando a Normandía, este ducado tiene su origen, como vimos, en la concesión feudal que va a hacer Carlos el Simple a Rolón, este jarl o jefe vikingo normando, no sabemos exactamente de qué origen, en el año 911. La capital y seca de Normandía era y es, en verdad, Rouen, citada en las monedas bajo su nombre latino, Rotomagus. Las acuñaciones comienzan algo después bajo Ricardo I, apodado el Sin Miedo, Richard Sans Peur, en estilo derivativo del denier carolingio del tipo Christiana Religio, o sea, con el templo, y luego con un tipo de monograma. Y están acuñadas en buena calidad de metal y en buen peso. Pero las monedas normandas pronto van a ir declinando en estilo y en peso hasta ranquear bajo su nieto, Guillermo el Conquistador, inicialmente conocido como Guillermo el Bastardo, entre los ejemplos más lastimosos de acuñaciones feudales francesas. Normandía va a seguir como posesión de los reyes normandos de Inglaterra y sus sucesores Plantagenets hasta el colapso del poder angevino en Francia y la pérdida de la mayoría de los territorios franceses, con Juan sin Tierra, reteniendo, sin embargo, los reyes ingleses las islas del Canal, Guernsey, Jersey y Salk, que van a ser básicamente lo que queda hasta hoy del Ducado de Normandía. Bueno, empezamos a mirar algunas monedas feudales francesas y vamos a empezar, obviamente, siguiendo el orden que nos dispusimos, con el Ducado de Bretaña. Acá tienen un denier acuñado durante... Esta moneda es anónima, pero se supone acuñada durante la regencia de Guy de Thouars, entre 1202 y 1213. Es un denier anónimo entonces de la seca de Nantes. En el verso tenemos una croix fleurie, una cruz floreada, que es ese tipo de cruz que ven con esas terminales en forma de como florecidas, ¿sí? Y la leyenda, difícil de leer, como suele ser en las monedas feudales francesas, Dux Britanniae. El rostro también tiene una cruz de la llamada griega, ¿no? Con los brazos rectos, y la leyenda Nantis Kiwit, ciudad de Nantes, o sea, una moneda anónima. Solamente menciona la seca.
bueno, siguiendo con las monedas feudales, vemos un denier. Fíjense, es una moneda muy temprana, por cierto, porque bueno, justamente el ducado de Normandía, que es de donde fue acuñada esta moneda, justamente, de donde es esta moneda, fue uno de los primeros estados feudales franceses. Y si bien obviamente deriva de tipos carolingios, pero fíjense que está acuñada en plata de muy buena ley, se nota en el aspecto de esta moneda, y un cospel de bastante buen peso. Esta moneda pesa 1.16 gramos, bastante buen peso para una moneda feudal francesa, pero sobre todo lo que sorprende es la calidad del metal. En anverso, no sé si van a poder leerlo, pero dice, partiendo de la cruz inicial, dice Ricardus, que es el nombre del duque. Es el primer duque que acuñó en moneda en Normandía, Ricardo I, llamado Ricardo sin miedo, Richard sans peur, con una cruz cantonada, una cruz potenzada, con los extremos romos, cantonada de 4 puntos. Y en el reverso, los reversos de estas suelen estar muy crudamente acuñados. Tiene un monograma en el centro, probablemente derivado de un monograma carolingio. Y en torno es el nombre de la ceca, que es Rotomagus, que es la forma latina, que se llamaba en época de los romanos Rouen. Rouen, la capital de Normandía. Bueno, la mayoría de los condados franceses que vamos a ver a partir de acá reciben su nombre, obviamente, de la ciudad principal en la cual estaban centrados. Así, por ejemplo, el Anjou deriva su nombre de su capital, Angers. El Maine, de su capital, Le Mans. Y la Turena, obviamente, de su capital, Tours. Respecto a estos 3 condados, estos territorios terminaron siendo posesiones de la poderosa casa de los condes Plantagenet de Anjou, que terminó ocupando también, como vimos, el trono inglés, ¿no? A través del matrimonio de Godofredo de Anjou con Matilda, la hija de Enrique I. Pero, originariamente, la familia condal de Anjou eran llamada los Fulcos, porque Fulco, justamente, era el nombre más común de los condes de Anjou. El primero de ellos, que fue Fulco el Rojo, se convirtió en conde hereditario de Anjou a la muerte de su padre, en el año 888. Las acuñaciones a nombre de los condes comienzan más bien a mediados del siglo XI, con Godofredo II, apodado Martel, el martillo. Si bien, como los condes de Anjou se llamaban todos Fulco o Godofredo, Fulk o Geoffroy, y las monedas se acuñaron sin mucho cambio, con cruz entre alfa y omega y el monograma de Fulco alternativamente en anverso y reverso, son difíciles de atribuir a un conde preciso. Y siguieron con el mismo estilo aún después de 1246, cuando el condado se convirtió en apanazgo del Reino de Francia. Por su parte, el Maine, condado centrado en Le Mans, limitando al norte con Normandía, al sur con Anjou y al este con Blois, se convirtió en el hueso de la disputa entre esos vecinos más poderosos, y a menudo sus condes reconocieron la soberanía de alguno de estos. Los primeros denier son pseudo-carolingios, aún a nombre y con el tipo del monograma de Carlos el Calvo. Pero las acuñaciones más características surgen hacia el año 1020, bajo Heriberto, apodado Perro Guardián, Éveil Chien, por su constante vigilancia ante las invasiones de sus rivales. Los denarios de Heriberto se mantuvieron como tipo inmovilizado aún después de 1129, cuando los angevinos heredaron el condado, y siguieron hasta la época en que se estableció el apanazgo en 1246. Quiero aclararles que un apanazgo o infantazgo es un territorio el cual generalmente el rey otorga a un hermano menor, con el cargo de que si se extingue la línea colateral del hermano menor, el territorio revierte nuevamente a la corona francesa, ¿sí? Con lo cual vamos a ver que muchos de estos territorios feudales, muchos de los feudos, terminaron siendo apanazgos, y extinguida la línea colateral, que es una línea obviamente colateral de los propios capetos, en este caso de los reyes de Francia, al extinguirse la línea colateral, el territorio volvía al acervo real.
Respecto de la Turena, las acuñaciones estaban centradas obviamente en su capital, la ciudad de Tours, que era la antigua capital de la tribu gala de los Turones, si bien obviamente en la Edad Media se desarrolló la falsa etimología Tours, Turris, o sea, torre, ¿no? Ya vimos que la figura más prominente de esta ciudad fue San Martín de Tours, obviamente, segundo obispo de esta ciudad, y en cuyo nombre los abades de la abadía de San Martín van a acuñar una moneda que va a ser sin duda la más importante de las acuñaciones feudales francesas, que es el denier tournois. Los primeros denier tournois, acuñados a fines del siglo X, muestran todavía ser claramente un tipo derivativo del denier del templo carolingio, pero más tarde asumen un diseño más esquemático, que en la Francia medieval pasó a ser como una especie de signo pesos, o de nuestro signo pesos o del signo dólar, ¿no? Que es ese esquema, que es esa representación esquemática del templo. Y el denier tournois va a ser sin duda la moneda feudal más importante de Francia, porque con la anexión del Anjou, el Maine y la Turena, y de otros territorios por Felipe II de Francia, el denier tournois se va a convertir en el principal de los dos estándares monetarios del Reino de Francia, superando incluso al original, el denier parisí, que era el denier acuñado justamente por los primeros reyes capetos, que habían sido inicialmente condes de París, como moneda de cómputo del reino. Bueno, siguiendo con las monedas feudales, pasamos a uno de los estados guerreros del norte más poderosos, que es Anjou. Y acá tienen un denier, fíjense, una moneda ya de vellón, bastante livianita, 0.86 gramos, atribuido a Fulco V. De hecho pueden ver parte del nombre, Fulco Comes, Fulco Conde sería, y la cruz en el verso. El reverso tiene justamente el monograma de Fulco. Monograma de Fulco, que va a ser el tipo de todas las monedas denarios angevinos, aun cuando el conde no se llamara Fulco. Y lleva la leyenda, bueno, el nombre de la ceca, que generalmente en estos denarios angevinos está completamente corrompido. Que la ceca obviamente es Angers, que da nombre al condado de Anjou. Vamos a ver otra moneda angevina. Esta moneda tiene básicamente la misma tipología, la cruz, en este caso con el alfa y omega abajo, que es frecuente en esta época en la moneda feudal francesa, que obviamente implica Cristo como principio y fin. Alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es la última, ¿sí? Y en verdad esta moneda, aunque también tiene el monograma de Fulco en el reverso, esta moneda está acuñada, fíjense, a nombre de Carlos, que es Carlos I Capeto, Carlos I de Francia, porque está acuñada entre 1246 y 1285, cuando el Anjou pasó a ser un apanazgo del reino de Francia. O sea que Carlos I, que era el hermano menor del rey, acuña como conde de Anjou en esta moneda, y fue también conde y duque en varios otros estados que fueron apanazgos, o sea, infantazgos de Francia. Bueno, si seguimos con estos estados guerreros del norte, estos condados norteños liderados por señores de la guerra, ¿no? Tenemos un denario del condado de Le Mans, del condado de Maine, centrado obviamente en la ciudad de Le Mans, que da nombre a la región del Maine, no el Maine en Estados Unidos, que es un estado en Estados Unidos, sino el Maine original, obviamente. Maine en Estados Unidos era colonia francesa, por eso se llamaba así. Fíjense que esta moneda no tiene el nombre del conde, pero tiene su monograma. Es el monograma de Herbert I. Herbert I, o Heriberto I, como más les guste, es el famoso
conde guerrero del Maine, conocido con el nombre, con el apodo, con el apelativo, conocido con el apelativo de Éveillé Chien, ¿no? Perro guardián. Y tenía este apelativo, este apodo, porque al estar constantemente acechado por sus rivales, sus enemigos de los condados vecinos, sobre todo el condado de Anjou y el condado de Blois, que eran mucho más poderosos, por cierto, que el de él, tenía que estar constantemente atento a los ataques, ¿no? Bueno, cuando yo pienso en estos condes del norte guerreros, me acuerdo mucho de una película francesa, Los visitantes del siglo XII. Muy graciosa, por cierto, se las recomiendo mucho. Reverso también tiene la cruz con alfa y omega abajo, como pueden ver, y la leyenda dice Signum Dei Vivi, ¿no? Signo o señal del Dios viviente. La cruz cantonada de 2 puntos en el primer y segundo cantón, y alfa y omega en el tercer y cuarto cantón. Y si bien no tiene el nombre, como les dije, tiene solamente el monograma del conde Heriberto, dice Comes Senomanis, o sea, conde de Le Mans sería. Y vamos ahora con una de las monedas, bueno, para mí, en mi opinión, la moneda feudal francesa más importante, que es el denier tournois, el denario de la abadía de Saint Martin de Tours, en Tours obviamente, ¿no? Que va a ser, con la incorporación de la Touraine, de la región de Tours, al reino de Francia, bajo Felipe Augusto, se va a convertir en una de las 2 monedas estándares del reino, uno de los 2 denarios estándares del reino, predominando en todo el sur y el oeste de Francia, mientras que el denier tournois, el denier original de los condes de París y reyes de Francia, va a ser el estándar dominante durante bastante tiempo todavía en el norte y el este de Francia. Y bueno, esta es una moneda, hay varios tipos de denier tournois previos a la incorporación. Este es uno de los últimos, podríamos decir, más o menos entre los años 1150 a 1220 más o menos, con turones kiwis en este caso, ciudad de Tours, y en el anverso o reverso, como según quieran verlo, SC Martinus, Sanctus Martinus, con el castillo esquemático de la ciudad de Tours. Esa moneda no se ve tan bien porque está bastante incrustada, aunque está mejor acuñada que esta. Esta otra es otro ejemplar y de la misma moneda, digamos. Pueden ver, está no tan bien acuñado, pero más limpio, digamos. Otra variante, también con turones kiwi. El condado de Blois, que vemos justo en el centro de este mapa de Francia feudal hacia el año 1030, estaba centrado obviamente en la ciudad del mismo nombre, si bien pronto incorporó también la más importante ciudad de Chartres, e incluso también el castillo de Chinon, que en verdad quedaba en la Turena. Aunque el castillo de Chinon actual es una típica residencia cheta del estilo de los Châteaux de la Loire, reformado a fines del siglo XV, hasta entonces Chinon era la fortaleza más estratégica y poderosa de Francia, un complejo fortificado formidable, como se puede ver en esta maqueta que les muestro. Chinon fue una ceca importante desde época carolingia tardía, como vimos. Los poderosos condes de Blois tuvieron además, como les digo, el condado de Chartres, que mantuvieron como posesión autónoma con sus propias acuñaciones, y otras de sus posesiones con acuñaciones incluyeron el vizcondado de Châteaudun, el condado de Romomartin, el de Perche, si bien solamente se conoce un ejemplar único de ese condado, y el señorío de Saint-Aignan. Todas las monedas de los condes de Blois y sus sucesores son del tipo denominado chinonais. También se lo conoce como bleso chartrien, por Blois y Chartres.
derivados de los deniers de Roberto I y de Luis IV de ultramar. Los primeros de los derivados, que son anónimos, vienen emitidos a nombre de Tours y Chinon, y en los posteriores, la cabeza del anverso va descomponiéndose y asumiendo un estilo Picasso, podríamos decir. Las monedas del vecino condado de Vendôme derivan también de estas. El tipo chinonés, o bleso-chartriano, desaparece a comienzos del siglo XIII, y en 1397, al extinguirse la línea de los condes de Blois, los territorios van a ser integrados al orleanés, bajo el dominio de la Casa Real de Francia. Pero las monedas de tipo chinonés fueron incorporadas al escudo de la ciudad de Chartres en época de Napoleón III. Por su parte, el Berry, que es otra de las regiones históricas de Francia, recién va a ser constituido como un ducado con ese nombre, Ducado de Berry, como apanazgo del rey de Francia en época tardía. Pero en época feudal era sede de una serie de estados que acuñaron moneda. Entre estos tenemos que citar el señorío de Deols o Châteauroux, que inicia las acuñaciones con un tipo derivativo carolingio con monograma, para luego asumir su propia tipología, que es una estrella de 5 puntas o pentagrama y luego una de 6 puntas o estrella de David o sello de Salomón, como lo decían los musulmanes. El condado de Jian o Donzy, que acuña deniers que copian de los condes fulcos de Anjou, con el mismo monograma. El señorío de Issoudun, el condado de Sancerre, que es muy gracioso porque los deniers de este condado llevan la cabeza de Julio César en base a una falsa etimología, Sacrum Caesar o Sacrum Caesar, Sagrado César, asumiendo que Julio César, el conquistador romano de la Galia, muerto en el 44 a.C., era una especie de santo cristiano. Y el señorío de Vierzon, que acuñó en el siglo XII unos denarios muy hermosos, con una flor de lis estilizada. Por su parte, el Nivernais, condado centrado en la ciudad de Nevers, tuvo una historia dinástica bastante compleja. La dinastía original de Nevers se extingue en 1193, y luego el condado va a pasar por matrimonio a las casas de Donzy, de Borbón, de Borgoña, de Dampierre, de Bethune, de Champaña y de Cleves, pasando en el siglo XV a ser un ducado y terminando en 1565 bajo la casa italiana de los Gonzaga, que como veremos van a constituir con esa y otras posesiones un principado soberano. Los primeros deniers del condado de Nevers son acuñaciones pseudo-carolingias perpetuadas a partir de las de Luis IV de ultramar. Hacia el siglo XIII van a empezar a aparecer los nombres de los condes. Si nos vamos a las posesiones de los condes de Blois, esta familia muy poderosa, por cierto, también del norte, acá tenemos los famosos denarios. Vamos a ver varios tipos de estas monedas del denominado tipo chinonés, porque se origina justamente de las acuñaciones de Chinon, del castillo de Chinon, que como les dije era la fortaleza posiblemente más poderosa de Francia, y que de ahí derivan los tipos que, como les digo, están basados en las monedas carolingias, que tenían el retrato del rey Luis IV de ultramar. Si bien fíjense en qué quedó el retrato del rey, parece una obra de Picasso, ¿no? Totalmente descompuesto en una serie de rayas y resortes y puntos, y bueno, en este caso es una moneda del orleanés, porque es un denario, en este caso, de buen tamaño, si bien no de plata fina, por cierto, pero todavía con buen contenido de metal, posiblemente 500, 600 milésimas, de Chartres, de la ceca de Chartres, bajo los condes de Blois, como les digo. En este caso la leyenda Cartis Civitas, no sé si llegan a verla. Siguiendo con las monedas del tipo chinonés, bueno, la que veíamos antes es una moneda un poco después del año 1000, esta es una moneda bastante posterior, hacia el año 1180, 1200, pero fíjense también sigue con esta cabeza descompuesta, que como les digo deriva del retrato de Luis IV de ultramar en las acuñaciones de Chinon, de Tours y Chinon, y
en este caso es un denier también, un denier acuñado anónimo también, como el otro. La mayoría de estas monedas son anónimas, acuñada con la ceca, que en este caso es Chateaudun, una ceca bastante escasa, por cierto, con la cruz cantonada de 2 S. Es una moneda de una ceca menos común. Y de la misma ceca tenemos una moneda rarísima, realmente. Esta es una moneda también del vizcondado de Chateaudun, pero es un óvolo. Fíjense, es una moneda muy rara. Se conocen muy pocos ejemplares de óvolos del tipo chinonés y más aún raros de esta ceca, que se puede leer bastante bien todavía. Bueno, nos vamos al Berry. Y acá tenemos una moneda que no es ni de un ducado ni de un condado, sino de un mero señorío, acuñada seguramente en un castillo fortificado, el señorío de Deols. A pesar de que obviamente un señorío es un estado mucho menos importante que un ducado y que un condado, el señorío de Deols acuñó bastantes monedas y todas se caracterizan por tener primero el pentagrama, como esta. Está acuñada en tiempos de Eudes o Otto, Odón, Otón o Odo el Viejo, pero más probablemente, debido al peso y al tamaño, en tiempos de sus sucesores, porque este señor de Deols gobernó entre 1044 y 1092 y esta moneda claramente es posterior por su estilo. Esta es una moneda de 1180 también, más o menos, una cosa así. Como les digo, tienen el pentagrama en esta época y las posteriores ya tienen la estrella de 6 puntas, la estrella de David o sello de Salomón también, como se lo conoce. Bueno, otro estado que acuñó también en el Berry es el condado de Gien. Las monedas no son tan comunes. Acá tienen un denier acuñado bajo Hervé III de Donzy entre 1160 y 1194, o sea, una moneda de la misma época que la anterior, con la cruz cantonada en el primer y tercer cantón con alfa y omega, y el reverso monograma con una crucecita también. Bueno, llegamos ahora a Auvernia, que es en buena medida el corazón del país galo y al mismo tiempo el corazón espiritual de Francia, porque va a ser ahí, en Auvernia, concretamente en Alesia, donde va a estar el último punto de resistencia de Vercingetorix, el último jefe galo que va a defender la independencia de las tribus contra el invasor romano Julio César. Y en la Edad Media, además, la Auvernia era el centro de una espiritualidad religiosa muy profunda, con las sedes obispales del Puy y Clermont-Ferrand, asiento de las enigmáticas vírgenes negras, centros de devoción extrema en el sagrado camino hacia Santiago de Compostela, el santuario más reverenciado de Europa. Justamente, además, en el concilio de Clermont-Ferrand, en 1095, fue donde el Papa Urbano II predicó la primera cruzada, y al mismo tiempo, la Auvernia era la región limítrofe con el Languedoc, el misterioso sur cátaro y hereje. Hasta el año 979, Auvernia perteneció a los duques de Aquitania, pero ese año, Guy, vizconde de Clermont, se autoproclamó conde de toda Auvernia, iniciando sus propias acuñaciones. Pero las acuñaciones más importantes van a corresponder a los obispos, a los que los condes se dieron su derecho de acuñación en fecha temprana. Estas acuñaciones incluyen los hermosos deniers del obispado de Clermont, acuñados a nombre de la Virgen María. Los tardíos, que son los más comunes, hacia los años 1150 a 1250, llevan incluso un retrato coronado de la Virgen Negra de Clermont. Los de los obispos del Puy, en cambio, son bastante más toscos y bastante más escasos también, y tienen una cruz en anverso y el monograma Iota
Ji, el monograma griego, iota Ji, que es el monograma de Jesucristo, en el reverso. Varios otros condados y señorías en Auvernia acuñaron monedas muy raras. Pero por lo demás, las acuñaciones del Borbonés y del Limousin están estilísticamente relacionadas con las de Clermont. Aparte de los deniers de los señoríos de Borbón y Montluçon, que son bastante raros, por cierto, los más comunes del Borbonés son los del priorato de Sauvigny, que llevan en el anverso el busto de San Mayol, también de frente, como el que veíamos de la Virgen en las del obispado de Clermont, y también las de la abadía de San Marcial de Limoges, en el Limousin, que en este caso tienen el busto de San Marcial. Por su parte, los deniers de los vizcondes de Limoges comienzan perpetuando los tipos carolingios del rey Odo, para luego introducir tipos propios. Bajo los duques de Bretaña, que van a ser justamente vizcondes de Limoges desde 1275, los deniers adoptan el estilo del denier bretón de la época que vimos antes. Otro estado emisor en el Limousin incluye el vizcondado de la Turena, que no tenemos que confundir con el condado de Tours que vimos antes, ¿no? Bueno, Auvernia, como ya les dije, es una región muy fascinante y misteriosa. La región en que se encuentran los santuarios de las vírgenes negras. Y acá justamente tiene nada menos que un denier del obispado del Puy, en Auvernia. Fíjense, esta moneda tiene la cruz en anverso. La leyenda obviamente está mayormente fuera del cospel, como suele ser el caso de estos denarios, pero este denario realmente, a pesar de todo, este denario está en muy buen estado de conservación para estas. Y el monograma, que es esto que ven acá, que es el monograma de Jesús, de Jesucristo, la iota de Iesos y la Ji de Christos, en griego obviamente. Es una moneda difícil de fechar, pero probablemente hacia el año 1100. Bueno, si seguimos con Auvernia, acá tiene una de las monedas más hermosas para mí, feudales francesas, que es también una moneda eclesiástica, es una moneda del obispado de Clermont, actualmente Clermont-Ferrand, en Auvernia. Y fíjense, como yo les digo, estas ciudades son santuarios de la Virgen y está acuñada directamente a nombre de SC, con la C cruciforme, Santa María. Así que suponemos que ese busto coronado que aparece de frente es el busto de la Virgen María. Y probablemente una representación de la Virgen Negra de Clermont, muy famosa. Y el reverso, fíjense, tiene una cruz cantonada de tréboles o trifolios con la leyenda Urbs Auvernia. O sea, no cita la ciudad propiamente, sino que la cita como capital o ciudad más importante de Auvernia, de toda la región. Muy parecida en estilo, denier está acuñada en la región vecina del Limousin, más concretamente en la abadía de San Marcial de la propia Limoges, que es la ciudad que da nombre al Limousin, famosa más tarde por su porcelana, a partir del siglo XVIII, la porcelana de Limoges, y en esta época famosa también por un trabajo de esmalte que se hacía en piezas de bronce, que son muy hermosas. En el Museo del Louvre tiene una colección importante de estas piezas, con el busto de San Marcial de Limoges, Marcialis, Sanctus Marcialis, el busto de frente, modelado claramente a partir de la moneda de Clermont. Si bien la moneda de Clermont que veíamos probablemente es un poquito anterior a esta, es un poquito posterior a esta, hacia el año 1250, y esta debe ser una moneda de en torno al año 1200. Y la seca en el reverso.
la ceca de Limousin. Lemo Vicensis. En el condado de Angoulême, centrado en la ciudad del mismo nombre, en la región de Langoumois, que recibe obviamente el nombre de esa ciudad, va a ser uno de los principales emisores de moneda feudal francesa, acuñando deniers y obols que son famosos por su buena calidad de metal y su buen estilo. Se trata del denier y obol angoumois. Estas acuñaciones continúan prolongando, en un primer momento, los tipos carolingios de Luis IV de ultramar, con deniers y obols en su nombre, y esto se da hasta comienzo del siglo XIII, cuando el nombre de los condes de Marche y Angoulême empieza a aparecer en las monedas. Sin embargo, sin mucho cambio de estilo. En 1315, el condado pasa a convertirse en un apanazgo de los reyes de Francia. Otras monedas de esta región incluyen las del condado de Périgord, el señorío de Lusignan, cuyos titulares van a ser más tarde reyes de Jerusalén, y la ciudad de Saintes. Por su parte, en la región vecina de Poitou, tenemos el condado de Poitiers, centrado en esta ciudad. Ya indicamos que las primeras acuñaciones feudales, bajo la autoridad de los condes de Poitiers, deniers y obols, son las de Mel, que se prolongan en buen estilo y calidad a partir de las carolingias, gracias a la mina que había cerca de esta ciudad. Los tipos carolingios, a nombre de Carlos IV el Simple, van a continuar, pero a partir de 1152, por matrimonio entre Enrique II de Inglaterra con Leonor de Aquitania, el condado de Poitiers y la ceca de Mel pasan a los angevinos ingleses. Y desde 1172 las monedas se acuñan a nombre de Ricardo Corazón de León, primero como duque de Aquitania y luego como rey. El Poitou fue otro de los territorios que perdió ciertamente Juan Sin Tierra a manos de Felipe II, que, una vez conquistado, lo convirtió en apanazgo de la Casa de Francia. El único territorio que van a mantener los reyes ingleses en Francia es el ducado de Aquitania. La ceca principal del ducado de Aquitania era Bordeaux. Las acuñaciones comienzan bajo los condes ramnúlfidas de Poitiers, con tipos de monogramas derivados de los fulcos, que a su vez derivan de los carolingios. Pero, bajo los últimos ramnúlfidas, Guillermo IX y X, adoptan un estilo característico, con 4 cruces griegas en reverso. En 1137, justamente, la hija del último de estos Guillermos que acabo de mencionar, se va a casar con Luis VII. Estamos hablando, obviamente, de Leonor de Aquitania. Y así Leonor se va a convertir en reina de Francia y, respectivamente, Luis VII se va a convertir en duque consorte de Aquitania. Con lo cual, vamos a ver que tienen acuñaciones a nombre de Luis VII como duque. Pero, cuando Luis VII repudia a Leonor, ella se casa con Enrique II de Inglaterra en 1152. Así que los deniers de Burdeos se van a acuñar a nombre de Leonor sola, de Luis VII como rey de Francia y duque de Aquitania, a nombre de Enrique como rey y duque de Aquitania hasta 1172, y luego a nombre de su hijo Ricardo Corazón de León, como duque y luego como rey y duque de Aquitania. Las acuñaciones de deniers de esta ceca, de Burdeos, van a continuar bajo los reyes ingleses. Históricamente vinculada con la Aquitania está la Gasconia, o, como su nombre original lo indica, la Vasconia, o sea, el país vasco francés. El estado más importante de esta región, y el principal emisor de moneda, era el señorío de Béarn. Los autotitulados condes de Béarn, de la dinastía original, los centulos y sus sucesores, produjeron durante unos 300 años deniers y obols de tipo inmovilizado. Estos tienen la leyenda Quentulo Comes en torno a una cruz en anverso y la leyenda Honoris Forcas en torno a la palabra Pax en reverso, que está formada por las letras P, A y X, ordenadas en forma piramidal, podríamos decir, si bien se van descomponiendo con el tiempo. En 1290, el señorío va a pasar por matrimonio a los poderosos condes de Foix, y en 1436, a su vez, también por matrimonio a los reyes de Navarra.
que era el reino vecino, al otro lado de los Pirineos. Las monedas posteriores del señorío de Bearn y del reino, digamos, de la Navarra francesa, las vamos a estudiar más adelante. Bueno, yo les dije que el denier angoumois, el denier de Angoulême, de esta ciudad, era una de las principales especies feudales también. Tuvo mucho éxito, sobre todo en el periodo feudal temprano, hasta el año 1200 más o menos. Y acá tienen uno de muchos tipos o variantes del denier, acuñado obviamente por los condes de la Marca o de Marche, en Angoulême, en esta ciudad, con el nombre de la ciudad Egolissime, con estos tipos que derivan probablemente de tipos carolingios tardíos, en este caso 4 anillitos en torno de una cruz hueca. Y en la versión siempre tienen esta cruz finalmente cantonada de puntos, ¿sí? Y vamos a ver otros tipos de esta moneda, ¿no? Esta ya un poco posterior. Esta ya es una moneda del condado de Angoulême. Fíjense la buena calidad del metal, que era famosa para estas monedas, que le dieron mucha preponderancia a este tipo de moneda, que la convirtieron en una de las monedas feudales más exitosas por su buena calidad, de metal. Acá tienen otra variante, con en este caso 3 anillitos y una creciente. Pero básicamente todos estos deniers del condado de la Marche y del condado de Angoulême y del condado de la Marche, cuando incluía Angoulême, son todos bastante similares. Este tiene 2 crecientes. Bueno, pasando al Poitou, la región de la ciudad de Poitiers, del condado de Poitiers, acá tenemos un denario del Poitou, con Pictauensis, que es el nombre en latín de este condado. Obviamente está acuñada probablemente, diríamos que probablemente en la ceca de Melle, o en la ceca de Poitiers, porque no sabemos si todavía la mina de Melle, que había producido buena parte de la plata que se acuñó en época carolingia, todavía funcionaba. Así que puede haber sido acuñado tanto en Poitiers como en la ceca de Melle, que venía funcionando desde época carolingia. Justamente en esta época es cuando el denario de Poitou va a adoptar el nuevo tipo, va a abandonar el tipo carolingio, porque justamente hay una devaluación importante. Esta moneda, que es un denario que pesa también 0,80 gramos, es una moneda livianita, aunque está muy bien conservada, es una de las pocas monedas acuñadas a nombre de Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra, acá como Ricardus Rex, porque recordarán, cuando vimos la clase de monedas inglesas, que las monedas inglesas de la época de Ricardo Corazón de León todavía se acuñan a nombre de Enrique II, de su padre, y lo mismo las monedas de su hermano menor y sucesor, Juan Sin Tierra. Así que bueno, para el que quiere ver una moneda con el nombre de Ricardo Corazón de León, no como rey de Inglaterra, sino como duque de Aquitania, y en este caso conde de Poitiers, si bien el título en las monedas es duque, que es más alto, digamos, acá tienen. Bueno, vamos al ducado de Aquitania, y acá tenemos un denier de Bellón. Fíjense, una moneda de calidad muy inferior a los deniers de Angoulême que veíamos antes, del ducado de Aquitania. En este caso, concretamente, un denier a nombre del duque Guillermo, que sería probablemente Guillermo X.
nada menos que el padre de Eleonor de Aquitania. Así que esta moneda probablemente fue acuñada en tiempos de Guillermo X y probablemente también durante un tiempo en la época de su hija Leonor, que seguramente cuando fue duquesa titular de Aquitania siguió acuñando a nombre de su padre, con la leyenda que es la seca Burdigalia, que sería Burdeos, Bordeaux. Bueno, acá tenemos una moneda. Yo les dije que Aquitania fue una de las pocas posesiones en Francia que los reyes ingleses conservaron después de la guerra entre Felipe Augusto y Juan Sin Tierra. Y esta moneda es una moneda muy interesante. Es un denier au léopard, el deniario del leopardo, acuñado a nombre de Eduardo I de Inglaterra entre 1272 y 1307, pero como duque de Aquitania. Es una moneda bastante escasa, por cierto, y muy demandada por los coleccionistas ingleses también, claramente. Como ven, tiene un leopardo, no sé si llegan a verlo, y en el reverso Dux, en el reverso Dux Aquitani. Con una E, probablemente representando a Eduardus, en el primer cantón de la cruz. Vamos a la Gascoña, que sería la Vasconia, o sea, el país vasco francés, ¿no? Y ahí les dijimos que el principal estado era el de los señores autotitulados condes de Béarn. Y estos condes, llamados centulos, y estos condes llamados centulos acuñaron durante siglos este denario, que es el denario de los centulos, con Quentulo Comes en el anverso, y la sigla Pax con honoriforcas en torno. La sigla Pax, que son en realidad las tres letras con la P, la A arriba y una X que en realidad forma una cruz cristiana, además de la cruz inicial, obviamente, que tienen casi todas las monedas medievales en esta época. Cruz inicial, honoriforcas, y en el centro Pax. Bastante más rara y muy chiquitita es el obol, el medio dinero o medio denario, medio denier, obol, óbolo, de la misma serie, que es exactamente una réplica de la moneda anterior, pero chiquitita. Exactamente igual, pero fíjense, miren mi dedo, una moneda ínfima, la mitad de tamaño que la anterior. Acá tienen uno posterior, un denier posterior de la misma ceca, de los mismos condes centulos, una moneda posiblemente ya del año 1200 más o menos, más chica que la anterior. Y fíjense cómo la leyenda se fue descomponiendo. La A se convirtió en una especie de M arriba, pero y con una P y la cruz. Ya imposible identificar Pax ahí. En ces temps incertains, où nul n'est à l'abri, que vous soyez vilain, chevalier ou bandit. El Languedoc era la parte del suroeste de Francia, que se correspondía en buena medida con la Septimania, el territorio que los visigodos conservaron hasta la época de la invasión musulmana. Como vimos en la clase anterior, Pepino el Breve expulsó a los moros de su último bastión en esa región, que era Narbona. Y bajo Carlomagno, el Languedoc fue incluido en el reino de Aquitania, del cual hizo rey a su hijo,
Ludovico Pío aún en vida de Carlomagno, ¿no? Pero el gobierno de esta región fue delegado por Carlomagno a los condes de la ciudad de Tolosa, Toulouse, la cuna, por cierto, de nuestro Carlitos Gardel. Pero el Languedoc fue siempre una región diferente, con una idiosincrasia propia. Tenía su propio idioma, el occitano, que es una lengua muy cercana al provenzal, hablado en la vecina Provenza, y al catalán, hablado al otro lado de los Pirineos. E incluso su propia religión, el catarismo. Este culto, considerado herético por Roma, motivó una cruzada, que fue invocada por Inocencio III y llevada a cabo por los señores de la guerra del norte de Francia, que ambicionaban, obviamente, hacerse con feudos en el sur. La Santa Sede ofreció las mismas indulgencias que las que eran otorgadas a los cruzados que iban a Tierra Santa. La población del Borbonés y el Limousin fue tasada con un 10% de sus ingresos, y el resto fue financiado a través de los Caorsins, los prestamistas de la vecina ciudad de Cahors. La cruzada se lanzó en 1209, pero duró hasta 1229, o sea, 20 años llevó conquistar este enorme territorio, que además incluía varias de las ciudades más grandes y sobre todo más ricas y prósperas de Francia en esa época. Y durante la cruzada los invasores cometieron atropellos espantosos. Nunca jamás un ejército cruzado de semejantes proporciones había sido lanzado sobre tierras cristianas. Y con todo, los últimos cátaros recién pudieron ser asediados y masacrados en 1242, en su última fortaleza, la inexpugnable, casi inaccesible fortaleza perchada en las montañas de Montsegur. El estado más importante del Languedoc era obviamente el condado de Tolosa, que como ya les dije fue fundado por Carlomagno en el año 778, y cuyo conde, Raimundo VI, simpatizaba por cierto con los cátaros. Luego de ser derrotado, su hijo, Raimond VII, debió dar en matrimonio su hija a Alfonso de Poitiers, que era el quinto hijo de Luis IX, con lo cual, a la muerte justamente de Ramón VII, en 1249, el condado pasó a ser un apanazgo del Reino de Francia. Los Denier continúan con tipos carolingios hasta el año 1030, más o menos, cuando el conde Ponce pasa a acuñar en su propio nombre, y, al mismo tiempo, honoríficamente, como vamos a ver, a nombre de Enrique I de Francia. Los Denier posteriores vienen a nombre de los condes. Pero además, el condado de Tolosa controlaba otros estados que también fueron heredados por Alfonso de Poitiers y que fueron, por ejemplo, el Marquesado de Provenza, que vamos a ver cómo se formó, cuyas series comienzan con su creación en el año 1125 y que tenía su ceca en Pont de Sorge, que más tarde va a ser la primera ceca papal en Francia. Y el de Saint-Gilles, centrado en la ciudad de Nîmes, que funcionaba como una especie de apanazgo de Tolosa. O sea que por momentos tuvo una línea colateral de condes y que produjo monedas que son, por cierto, bastante escasas. Luego tenemos el condado de Carcassona, que estaba centrado obviamente en esa ciudad muy importante, que era famosa por sus murallas. Carcassona tenía uno de los complejos de murallas más poderosos y era una de las pocas ciudades que ciertamente estaba amurallada en piedra en esa época, en el sur. Las únicas monedas comunes de Carcassona son deniers pseudo-carolingios, a nombre de Odo, de fines del siglo X y comienzos del XI. Las posteriores son realmente muy raras. Sus condes acuñaron también en su dependencia feudal el vizcondado de Béziers, que es una ciudad tristemente célebre, porque en ella Simón de Montfort, el jefe cruzado, ordenó que se masacrara a toda la población, fueran cátaros o no cátaros, diciendo que los maten a todos porque Dios reconocerá a los suyos. Obviamente, en la época de la cruzada, el estado más famoso del Languedoc era el condado de Albi, porque era el máximo centro de catarismo, al tal punto que la expedición de 1209 a 1229 fue llamada la Cruzada de los Albigenses, ¿no? La Croisade des Albigeois. Sus territorios fueron conquistados y repartidos como botín por los cruzados. Sus monedas pertenecen a dos grupos, las del condado, acuñadas entre 1150 y 1200, a nombre del conde Raimundo Bernardo, si bien obviamente continuaron acuñados a este nombre luego de su muerte, y las posteriores, las conocidas como del vizcondado de Albi, producidas en la segunda mitad del siglo XIII.
Bastante más raras son las monedas del Vizcondado de Narbona, ciudad que en época romana era, por cierto, la mayor de la región y daba nombre justamente a la región de la Galia narbonense. Pero sin lugar a dudas, las monedas más comunes del Languedoc son los deniers y obols del condado de Melgueil, otra posesión de los condes de Tolosa. Estas acuñaciones, conocidas como deniers y obols melgoriens, comienzan hacia el año 1050. Se supone a nombre de Raimundo I, porque citan a un Raimundo Gómez, y eran famosas por su buena calidad de metal. En 1173, el condado de Melgueil se unió al de Tolosa al casarse la heredera con Ramón o Raimond VI, pero las monedas debieron seguirse acuñando sin cambios por su prestigio. También bastante importantes, por cierto, son los deniers y obols del obispado de Cahors, cuyos banqueros prestamistas de origen lombardo eran los más famosos de Francia. Las monedas son anónimas, mayormente del siglo XIII. Bastante similares, por cierto, a las de Cahors son las del condado de Rodez, que era otro desprendimiento del condado de Tolosa. Cerca de una docena de otros estados acuñaron también monedas en la región, pero mucho más raras que las que citamos. En ces temps incertains, où nul n'est à l'abri, que vous soyez vilain, chevalier ou bandit. Bueno, si nos vamos para el Languedoc, acá tiene una moneda, un denier, muy de la época de la cruzada contra los cátaros. Un denier de hacia el año 1200, acuñado a nombre del conde Hugo, de Rodez. Puede ser Hugo II, 1186-1196, o Hugo III, 1208 a 1210. Lo cierto es que esta moneda sin duda circuló en el Languedoc en la época de la cruzada contra los cátaros. Un tanto posterior, pero también del Languedoc y también del siglo XIII, es este denier del obispado de Cahors. Fíjense, es muy lindo. Tiene también forma la palabra pax, pero con una cruz superior que forma la P con el báculo obispal, la A abajo, y cualquiera de las dos cruces podría funcionar como la X de la inscripción. Bueno, yo les dije que los Cahorsins, que eran los lombardos prestamistas establecidos en la ciudad de Cahors, eran famosos como los prestamistas más exitosos de Francia, especialmente del sur de Francia. Así que probablemente esta moneda, este denier, estuvo en la caja de alguno de estos célebres banqueros Cahorsins, de Cahors. Pero la moneda más común del Languedoc era el llamado denier melgorien, el denier del condado de Melgueil, centrado obviamente en esta ciudad de Melgueil. Tiene un tipo muy característico, tiene esa especie de I latina con esas especies de como fueran mitras, formando una especie de cruz. Bueno, estas monedas son muy comunes, están entre las monedas feudales francesas más comunes, derivan de un tipo de Luis IV, de Luis de Ultramar, con 4 anillitos que eran posiblemente parte de un monograma que quedó descompuesto y formando anillitos, pero todavía se lee Ludovicus. Hay quienes han tratado de asociar el nombre Ludovicus con algún rey capeto, como que la ciudad honraba a un rey capeto, pero lo más probable es que esto sea continuación de las acuñaciones carolingias ya degradadísimas, degeneradísimas. Esta es una moneda hacia el año 1200, más o menos de la época justamente de la cruzada contra los albigenses o cátaros. Y compañera de esa, el obol melgorien, que, como suele ser el caso de las monedas feudales francesas, es simplemente una réplica de la anterior en la mitad de su tamaño y obviamente la mitad de su peso. El obol melgorien, que es medio denier melgorien, más raro por supuesto que el denier.
C'est le prince d'Orange, tout matin s'est levé. C'est le prince d'Orange, tout matin s'est levé. Et allez voir son page, va c'est mon coursier. Mais que maudit soit la guerre, va c'est mon coursier. Al este de la Occitania o Languedoc se encuentra la Provenza, cuyo nombre deriva del latín provincia, porque fue justamente la primera provincia romana fuera de la propia Italia. La Provenza es una región con gran afinidad cultural con el Languedoc, con una lengua similar, el provenzal, con una cultura similar. Si bien la diferencia principal entre la Provenza y la Occitania o Languedoc es que la Provenza no fue originariamente parte del reino de Francia Occidental, sino primero parte del reino de Borgoña, luego parte del reino de Francia Media y terminó siendo parte del Sacro Imperio Romano Germánico de Otón el Grande. El principal estado de la Provenza era el Condado de Provenza, que en 1112 se dividió entre el Marquesado de Provenza, que quedó para los condes de Tolosa, como ya vimos cuando vimos justamente el Condado de Tolosa, y el Condado de Provenza propiamente dicho, que pasó por matrimonio a los condes de Barcelona, que más tarde fueron reyes de Aragón. En 1245, al extinguirse la línea de Cana, pasa por matrimonio a la poderosa Casa de Anjou. Estos introdujeron el primer gros de plata francés, modelado a partir de los acuñados en el norte de Italia. La ceca principal era Marsella, que es obviamente la ciudad más antigua de Francia y era por entonces, y creo que lo sigue siendo, el mayor puerto de Francia. Otros estados que acuñaron moneda, por citarlos solo los más importantes, fueron el obispado de Arles, con sus deniers à la main bénissante, o sea, denarios de la mano bendiciente, el obispado de Valence, con quizá uno de los deniers feudales franceses más comunes. De hecho, por la proximidad de esta ceca con Marsella, que era el puerto de embarque de los cruzados a Tierra Santa, las monedas del obispado de Valence son probablemente de las monedas más comunes halladas en Tierra Santa, en Palestina, y los arzobispados de Vienne y Lyon. Estos dos sedes arzobispales parecen competir todo el tiempo en sus leyendas. La primera, los de Vienne, como máxima sedes Galliae, y la segunda como prima sedes Galliae, o sea, máxima sede de las Galias y primera sede de las Galias. Los de Lyon llevan como emblema la L cruciforme, o sea, una L barrada, formando la L de Lyon, formando una cruz. Al ser en principio territorio imperial, la Provenza albergó varios estados soberanos, que más tarde se constituyeron como verdaderos principados soberanos. Incluso el propio Condado de Provenza va a ser justamente un estado soberano y por eso va a poder acuñar monedas grandes de plata, etc. Y estos principados van a ver, en época tardía, van a acuñar incluso moneda de oro, cosa que en la moneda feudal francesa estaba prohibido. Pero lo vamos a ver en la próxima clase. Bueno, al delfinado tenemos las monedas sobre todo de un arzobispado y un obispado. El arzobispado de Vienne, ya que vemos acá un denier, que se cita a sí mismo compitiendo con Lyon como máxima sedis Galliae, máxima sede de las Galias, ¿sí? Y el obispado de Valence, cuyos deniers, al estar muy cerca de Marsella, que era el puerto de embarque de los cruzados, como yo les dije, es seguramente uno de los tipos de moneda feudal francesa, probablemente el que más aparece justamente en Tierra Santa. De hecho, esta moneda yo la compré en Israel. Urs Valentia, con esa figura que se la describe alternativamente como un águila muy estilizada o un ángel también. Bueno, al reverso, una cruz pomé, que es como se llama este tipo de cruz, cantonada siempre de un anillito. Y fíjense
el signo inicial, que es una cruz hueca, muy característica de los punzones de los monederos feudales franceses. Bueno, obviamente también tenemos relativamente cerca de ahí, en el Lyonnais, la región de Lyon, el arzobispado de Lyon, que se cita a sí mismo como Prima Sedes Galliae. Continuando la leyenda en reverso, y tiene como tipo de anverso, no sé si lo llegan a ver, esta moneda está gastada. Este es el Petit Denier. También hay deniers grandes de Lyon. La L cruciforme es una L barrada, como la L polaca, que forma la cruz, que significa Lyon como sede episcopal, archiepiscopal, de las Galias, como la primera sede archiepiscopal de las Galias, porque Lyon era obviamente la ciudad más importante de la Galia en época romana. Prima sedes en anverso, Galliae. Seigneur, sachez qu'Yorne s'en ira en cette terre où Dieu fut mort et vis, et qui la crouée d'outre-mer ne pendra à peine, mais ira en paradis. Más al este y al norte, las regiones de Borgoña, Champaña y Picardía, al igual que la Provenza en el sur, también eran externas al reino de Francia Occidental, pero buena parte de la Borgoña fue conquistada por Roberto II, el segundo rey Capeto. Y así Borgoña va a pasar de aquí en adelante a ser un apanazgo o infantazgo de la Casa de Francia. En un primer momento, el heredero al reino de Francia va a recibir el título de duque de Borgoña, pero más tarde los reyes capetos de Francia van a otorgar Borgoña a un hermano del rey, con lo cual se va a formar una línea colateral. Y esto va a tener mucha importancia histórica, sobre todo en el periodo tardío, luego de la extinción de la línea de los capetos originales en el trono de Francia. Los deniers de los duques capetos de Borgoña suelen tener la briqueta o encendedor, que es el símbolo de Borgoña. En la Edad Media estas briquetas o encendedores se usaban frotando un cuchillo en el medio, haciendo chispas, y así se podía prender el fuego. Las monedas posteriores del Ducado de Borgoña las vamos a ver la próxima clase. La región de Champaña, por su parte, quedó pronto bajo la influencia de Francia. El principal estado de Champaña era el Condado de Champaña, que tiene mucha importancia por haber sido, tal como lo vimos en las clases 2 y 3, la cuna del capitalismo. Las secas principales eran Troyes y Provence, si bien las monedas de esta última ciudad, los famosos deniers provinciaux, que son las más comunes de la región, vienen acuñadas a nombre de Provence y Sens. Esto era así porque Provence, que era sede de una de las ferias más importantes de Europa, no tenía verdadero estatuto de ciudad. O sea que, básicamente, si bien era llegó a ser la segunda aglomeración urbana más importante de Francia, en realidad, si había cualquier disputa legal, tenía que ser resuelta en la vecina ciudad de Sens, que sí tenía estatuto de ciudad desde época carolingia, que era, por cierto, una ciudad mucho más opaca. Las monedas de Provence fueron tan exitosas gracias a las ferias que se celebraban ahí, que fueron imitadas en otras ciudades. El condado quedó bajo acervo real en el año 1285, cuando Felipe IV el Hermoso de Francia se casó con la heredera, Juana de Champaña. Dentro de la misma región, pero fuera de las posesiones de los condes de Champaña, hay que mencionar sobre todo las acuñaciones de los arzobispos de Reims, que eran los arzobispos primados de Francia y eran encargados por eso casi siempre de la coronación del rey, y que además eran los únicos eclesiásticos de Francia que tenían el título de duques. La de los obispos de Meaux, modeladas a partir de las de Arles con la mano bendiciente, y la de los condes de Auxerre. Estos acuñaron unos deniers que tienen cruces en ambas caras y son crudísimos por lo general. Y hay varias otras secas más raras en esta región. Finalmente, al noreste, en la región de la Picardía, lindante con Flandes en la actual Bélgica, el estado principal era el condado de Amiens, centrado obviamente en esa ciudad. Las acuñaciones se van a iniciar con deniers muy crudos,
derivados del tipo carolingio, seguido de acuñaciones mayormente anónimas, hasta la anexión como territorio real francés en 1185. También en Picardía tenemos que mencionar, muy importante, las acuñaciones del obispado de Laon. Y estas son muy importantes porque mencionan siempre al obispo y al rey francés. De hecho, el obispo Adalbérón de Laon fue uno de los obispos, uno de los primeros eclesiásticos y uno de los primeros nobles de Francia que citaron a Hugo Capetto en sus acuñaciones. Y otras acuñaciones, otras secas de esta región incluyen el obispado de Soissons, la abadía de Saint-Médard y otras secas más. Bueno, si vamos a las secas de la Champaña, puedo mostrarles un denier de Troyes, que es una moneda bastante escasa dentro de lo que son las series feudales francesas. Esta ciudad obviamente es famosa porque justamente era una de las sedes de las ferias de Champaña, y además el estándar de peso, conocido como onza Troyes, justamente deriva de la unidad de peso utilizada en esta ciudad. Un denier acuñado a nombre de Enrique I o Enrique II, 1152-1180 o 1180-1197. Obviamente no hubo cambio de nombre y las acuñaciones siguieron con el mismo nombre. Pesa 0,91 gramos y es una moneda obviamente de vellón. Bueno, el denier provincial, el denier de Provence, más concretamente acuñado a nombre de Provence y Sens, porque yo ya les dije que Provence, a pesar de ser una de las aglomeraciones urbanas más grandes de Francia, no tenía estatuto de ciudad, lo tuvo recién tardíamente en la Edad Media, con lo cual las acuñaciones oficialmente tenían que hacerse a nombre de la vecina ciudad de Sens también, que era la sede que tenía, por ejemplo, el juez cuando había alguna disputa, etc. Y bueno, el denier provençal es una moneda que está muy bien representada en la colección, tengo varios. Este precisamente es uno de los primeros, anónimo, acuñado entre 1050 y 1125. Fíjense, bueno, siempre lo común es el reverso es la cruz con omega y alfa en este caso, en lugar de alfa y omega. Y el tipo más distintivo del denier provençal es justamente el peine de cardar lana. Recuerden que las ferias de la Champaña obviamente eran ferias textiles, así que el peine de cardar lana en buena medida simbolizaba la feria textil. En este caso con una crucecita entre dos anillitos arriba. Miramos otro un poco posterior, en este caso de Teobaldo II, 1125-1152, uno de los más famosos condes de Champaña. Y fíjense que ahora tiene una especie de Y arriba del peine, pero básicamente la moneda es bastante similar, ahora con alfa y omega en cantones opuestos. Otro muy parecido, pero a nombre de Enrique I, 1152 a 1180, sucesor del anterior, con la misma tipología, básicamente muy parecido, simplemente la cruz cantonado de una estrella, un anillo y dos puntos en este caso. Para esta época Provence ya tenía estatuto de ciudad, entonces aparece como Ville de Provence. Una moneda del último conde de Champaña,
Teobaldo IV, 1201-1253. Recuerden que a la muerte de él, en 1253, Champaña pasó a ser dominio real. Y por cierto, uno de los dominios más ricos del rey de Francia, por la enorme prosperidad que tenían las ferias de Champaña. Mucho más raro, también en Champaña, un denier del condado de Auxerre. Y es una moneda mucho más temprana, además, que las anteriores. Es una moneda de hacia el año 1100. Moneda con alto contenido de plata. Las monedas del condado de Auxerre se caracterizan por ser anepígrafas en el reverso. Tiene... Otra de las monedas emblemáticas de la Champaña son las monedas del obispado de Meaux, que son los deniers à la main bénissante, que derivan probablemente de los deniers del mismo tipo del obispado de Arles. Tiene una mano bendiciente, no sé si la llegan a ver, una mano haciendo la señal de la bendición. Obviamente en el reverso una cruz, si bien esta aparece en un circulito y es bastante pequeña. Es una moneda más o menos... bueno, esta moneda viene a nombre del obispo Gautier, pero hubo dos obispos con ese nombre sucesivos. Gautier I entre 1045 y 1082 y Gautier II entre 1082 y 1102. Y puede ser acuñada por cualquiera de los dos. Bueno, acá les muestro una moneda muy interesante, una moneda nada menos que del arzobispado ducado de Reims, que era básicamente, los arzobispos de Reims eran quienes coronaban en la suntuosa catedral de Reims a los reyes de Francia. Fíjense, esta moneda justamente tiene lises, que es el símbolo de la monarquía real francesa, con el nombre de la ciudad, Réunion y Civitas, y en el reverso el nombre del arzobispo Guillermo, con el título Archiepiscopus, que sería Guillermo I de Blois, obviamente perteneciente a la poderosísima familia de los condes de Blois. Y este arzobispo, Guillermo I, de 1172 a 1202, fue uno de los constructores de la suntuosa catedral gótica de Reims, y sus deniers son los únicos prácticamente conseguibles de este arzobispado. Generalmente los otros arzobispos son muy raros, y aún así es una moneda nada común, por cierto, y muy deseable por la importancia que tiene este arzobispado. Miremos ahora unos deniers de los duques capetos de Borgoña. Recuerden que Borgoña fue hecha un apanazgo de la Casa de Francia, así que las monedas vienen a nombre de una línea colateral de la familia de Francia, de la familia real francesa. Bueno, en este caso, este es un denier, miren qué linda pátina que tiene, de Hugo IV de Borgoña. Hugo IV de Francia, duque de Borgoña, 1218-1278. La ceca de las monedas borgoñonas es casi siempre Dijon, que era la capital. Bueno, con obviamente la cruz en reverso. Y así volvemos a Hugo Capeto, en principio un señor feudal más, si bien con un título que inicialmente va a ser meramente casi simbólico, pero que con el tiempo
se va a constituir en el título más poderoso de Europa, el de rey de Francia. Hugo, que era apodado Capeto por la gran cantidad de monasterios vasallos en sus territorios, justamente del cap, ¿no? del gorro de los monjes, en una época en que el clero, y en especial el monacato, tiene un enorme poder, ¿no? En la época del apogeo de los monjes de Cluny, por ejemplo, Hugo se va a apoyar en buena medida en la Iglesia Católica para construir su base de poder inicial. La historia de los capetos es entonces, a partir de acá, la historia de la construcción de Francia, a partir de un pequeño feudo en el centro geográfico del país, en Île-de-France, el condado de París, y de cómo, por medio de una combinación de conquistas, astuta política matrimonial, diplomacia y alianzas, y a veces todo eso combinado, fueron quedándose con todo el territorio de lo que hoy conocemos como Francia. Pero, si recordamos la historia de Inglaterra y de cómo los reyes ingleses fueron cediendo derechos, digamos que esto va a desembocar en la Inglaterra actual, cuna del parlamentarismo. Y también vamos a ver, más adelante en la unidad 4 del programa, que la idea de federalismo, la eterna idea rectora de Alemania, es incluso anterior al nacimiento de la propia Alemania. Y ahora vemos del mismo modo que la idea de la Francia unitaria, centrada en París, nace con Hugo Capeto de ese núcleo territorial real centrado en París, que era el condado de París, y que se va a ir expandiendo a través de todo el territorio. A primera vista, las acuñaciones de Hugo y sus sucesores inmediatos, Deniers y Obols, no se diferencian mucho de las que fuimos viendo de otros señores feudales. De hecho, las monedas a nombre de Hugo Capeto se separan en tres clases. Aquellas acuñadas como duques de Francia, previas a su ascenso al trono, en las secas de París, Saint-Denis y Senlis. Aquellas con título real y finalmente las acuñadas por el obispo conde Hervé de Beauvais y por el obispo Adalberon de Laon. Estos van a citar a Hugo de forma meramente honorífica, pero gracias al apoyo de estos eclesiásticos y sobre todo del arzobispo duque Adalberon de Reims, que era el primado de Francia, de hecho tío del homónimo Adalberon de Laon, fueron quienes le aseguraron justamente estos eclesiásticos el acceso al trono. En adelante, casi todos los reyes de Francia van a ser coronados por el arzobispo de Reims en su suntuosa catedral. Su hijo, Roberto II, va a acuñar las mismas denominaciones en París y Orleans. Pero la conquista de buena parte de Borgoña, en el año 1002, le va a dar el control de las secas de Chalon-sur-Saône, Mâcon y Saint-Marie-aux-Bois, Santa María del Bosque. Los obispos de Laon y Soissons van a seguir citando al rey en sus monedas. Enrique I, el hijo de Roberto, va a ser duque de Borgoña desde 1015, como ya les dije que Borgoña va a ser, el título ducal va a ser el título para los herederos, y va a suceder al trono en 1031, dejando el ducado de Borgoña a su hermano menor. Como veremos, Borgoña se va a convertir a partir de acá en un apanazgo de Francia, con una rama paralela de la misma casa real. Los talleres del dominio real bajo Enrique incluyen París, Dreux, Senlis y Saint. Pero los talleres borgoñones también acuñan en su nombre y lo propio va a hacer también, honoríficamente, el conde de Tolosa. Felipe I, hijo y sucesor, coronado siguiendo las costumbres de estos primeros capetos, aún en vida de su padre, en 1059, cuando tenía solamente 7 años, lo va a suceder al año siguiente, reinando por 48 años hasta 1106. Bajo su reinado, a las secas del dominio real se van a agregar ahora varias otras, especialmente Étampes. Bajo su hijo y sucesor, Luis VI, apodado el Gordo, entre 1108 y 1137, el número de secas reales crece aún más, produciéndose extensas acuñaciones, especialmente en París, Pontoise, Château-Landon, Dreux, Étampes. Los tipos son todavía variados, pero pronto se establece el tipo de Deniers y Obol Parisí, que va a terminar siendo estandarizado para todas las secas que producen esta denominación y que va a continuar durante los próximos 2 siglos y pico con esta misma tipología. El último rey que veremos por ahora y que cierra el periodo de los capetos tempranos, su hijo Luis VII, apodado el Joven, que lo sucedió en 1137, va a agregar Bourges a los talleres del dominio real. Y aunque al casarse con Leonor de Aquitania, como dijimos, por un tiempo las secas del inmenso ducado van a acuñar a nombre de Luis de Francia,
en calidad de duque consorte, al ser repudiado a Leonor en 1149 por el rey y casarse ella con Enrique II de Inglaterra 3 años después, estos talleres feudales van a pasar a acuñar a nombre de Enrique, como ya vimos. Pero, obviamente, si bien estas monedas llevan la titulatura del rey, en realidad son monedas feudales.